Listo, ya estamos grabando. Bueno, estudiantes, entonces antes de iniciar, varias cositas. Como se han dado cuenta, por ahí les dejé un par de mensajitos hoy en Teams. Eh, lo primero es que veo que muy poquitos han firmado el compromiso académico que ya está publicado de la semana pasada y es importante y hace parte de sus deberes, pues darle aceptación al compromiso académico. Entonces sí les pido el favor que se den una pasadita por el campus virtual, por la plataforma y le den aceptar al compromiso académico los que no lo han hecho aún. Como les dije, pues hay como una fecha límite que es hasta el próximo jueves. Entonces les pido amablemente que por favor le den aceptación al compromiso académico. Por otro lado, hoy les subí un contenido a la plataforma. Subí la lección del tema uno, que son las funciones del lenguaje y las máximas de Paul Gris. Entonces subí un video explicando el tema, y debajo del video o también en toda la columna donde uno puede navegar, en la parte izquierda está la actividad. Hay una actividad diseñada de la clase para hacer la que corresponde a la actividad, corresponde a la lección. Entonces, para que esa actividad también la realicen, y eso es lo que les dije yo, que dentro de la dinámica de la clase, dentro de la metodología que yo utilizo, es que obviamente doy el tema, pero también entonces siempre hay una actividad académica que está relacionada con el tema para que ustedes realicen. Eso es lo que en pedagogía constructivista se llama aprendizaje significativo. Es donde yo, digamos, escucho los conceptos que el profesor me explica, y mediante una actividad académica yo empiezo a aplicar los conceptos en esa actividad. Eso se llama aprendizaje significativo. Entonces es muy importante que esa actividad la realicen en sus casas, en el tiempo que ustedes tengan destinado para ello, y la puedan realizar. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta frente a esto, si ya entraron a revisar, si ya miraron. De todas maneras, estudiantes, yo todos los días estoy revisando el foro de dudas. Por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, saben que pueden escribir ahí en el foro de dudas. Ya te doy la palabra, mi lady. En el foro de dudas también pueden escribirme por el chat de Teams o al correo electrónico. Mi lady, adelante. ¿Esta actividad que usted dice es calificativa o solo es como para reforzar conocimiento? No, esa actividad es para reforzar conocimiento, no es calificable. Pero es conveniente que la hagan porque son conceptos que ustedes deben asimilar para los objetivos que se traza la materia y para, digamos, actividades futuras que van a realizar, que sí son evaluativas. Entonces, es importante que esas actividades ustedes las realicen. Bien, entonces, dentro del programa y el cronograma de trabajo que nos ha propuesto la universidad, tenemos para hoy lo que son las normas institucionales. Es obligación que ustedes, estudiantes de primer semestre, la vean, y es una de mis obligaciones que proporcionarles esta información a ustedes. Entonces, vamos a ver este tema de normas institucionales, y si nos alcanza el tiempo, vamos a ver algo del cronograma de trabajo del semestre. Entonces, voy a compartir pantalla. Me dan un segundo, por favor. ¿Me confirman si están viendo las diapositivas en pantalla? Sí, Sí, profe. profe. Listo. Les pido el favor, si en algún momento dejan de ver la diapositiva, de una me dicen, profe, las diapositivas.
que no nos pase como la semana pasada que no estaba proyectando diapositivas y yo no me he dado cuenta, ¿ok? Listo, profe. Bien, entonces aquí tenemos el tema de normas institucionales, es un tema que no es muy complejo, no es muy largo, entonces vamos a abordarlo. Vamos a empezar por el acuerdo 32 del 25 de septiembre de 2018. Este acuerdo 32 hace parte de todo el corpus del reglamento estudiantil de la universidad. Aunque, como me lo mencionaron ustedes la semana pasada, por lo que veo la mayoría de ustedes o todos prácticamente están en cursos virtuales, no obstante, ustedes deben conocer esta parte del reglamento que es importante porque ustedes posiblemente en algún momento podrán matricular cursos también que son presenciales. Entonces, es importante que ustedes vean esta parte del tema del reglamento institucional. Entonces, ¿qué dice el acuerdo 32 en cuanto a la cancelación por inasistencia? ¿Cierto? Entonces, básicamente lo que nos está diciendo este artículo primero es que los estudiantes que cancelen por inasistencia cancelan de la siguiente manera. Las sesiones normalmente son de 2 horas, las sesiones con el profesor. Cuando un estudiante llega 20 minutos tarde después de iniciada la sesión, se le cuenta 1 hora de inasistencia. Si el estudiante se retira antes de que el profesor termine la clase, se le cuenta 1 hora de inasistencia. Y si el estudiante falta a la sesión completa de inasistencia, se le cuentan 2 horas de inasistencia. Cuando el estudiante complete 13 horas de inasistencia, esas 13 horas de inasistencia equivalen al 20% de las actividades académicas programadas. Si el estudiante falta a ese 20%, inmediatamente el sistema materia con calificación 0. Le queda la materia en 0 y materia cancelada. ¿Cómo le cancela el sistema? Mes a mes, el profesor está subiendo al CIA web las faltas de asistencia a los estudiantes. Y entonces el CIA web las va sumando. Cuando suma 13, te cancela inmediatamente la materia con nota 0. Y una nota 0 en el promedio del semestre pesa mucho, ¿cierto? Entonces baja mucho el semestre. Esa es la manera como se cancela la materia por inasistencia. Bien, ahora este acuerdo 32 también, digamos, considera algunos ítems que son justa causa para no contabilizar temas de inasistencia, que son los siguientes. El primero, afectación de las condiciones de salud del estudiante que conlleven capacidad médica, la cual será evaluada y aceptada por el servicio médico de la institución. Entonces, el estudiante faltó a una clase por tema de incapacidad médica, simplemente presenta la incapacidad médica al servicio médico de la institución, el servicio médico le valida la incapacidad, le envía un correo electrónico donde valida la incapacidad, el estudiante reenvía el correo electrónico al docente y el docente inmediatamente borra las faltas de asistencia. B, situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. Calamidad doméstica, que el estudiante iba para la universidad en la moto y se pinchó o tuvo un choque con otro automotor. Bueno, cualquier caso fortuito que se presente, estos casos fortuitos se deben tener y tomar evidencias de aquellos o tener las evidencias que serán avaladas por el jefe de departamento que recibe la asignatura. Por consiguiente, el estudiante que se vea en curso en un caso fortuito y tenga las evidencias, las presenta al jefe de departamento y este simplemente pues validará aquellas evidencias y le comunicará al docente encargado de la materia para que éste borre las faltas de asistencia. También se tienen en cuenta los estudiantes que representan a la institución, que hacen representación institucional, y esto cuando el estudiante forma parte, por ejemplo, de semilleros de investigación, de grupos artísticos, culturales o deportivos, que representen la institución y falten a clase, pues también se tiene en cuenta para no contabilizar la falta de asistencia. Y la representación en eventos deportivos o de alto rendimiento, las actividades en las que debe participar el estudiante por citación institucional. También esas son causales por las cuales el estudiante no se le cuentan
las faltas de asistencia. En todos estos casos, el estudiante siempre debe presentar las evidencias o los soportes para que le sea validada la inasistencia o justificada y se proceda a borrar la inasistencia. Hay un parágrafo en este primer artículo del Acuerdo 32 que dice que el estudiante que se encuentre en curso en alguna de esas situaciones, las que acabamos de mencionar, que justifican la inasistencia, tendrá plazo de 3 días hábiles contados a partir del momento en que finalice el evento que causó la inasistencia para presentar ante el jefe del departamento que sirve la asignatura las pruebas o constancias a que hubiera lugar. Es decir, un estudiante faltó a varias clases por una incapacidad médica. Cuando termina su incapacidad médica, inmediatamente la terminó, tiene 3 días hábiles para presentar esa incapacidad al servicio médico de la institución para que le sea validada. Lo mismo sucede con los demás casos, casos fortuitos, calamidad doméstica, representación deportiva de la institución, participación en eventos deportivos de alto rendimiento o culturales, etcétera, o académicos. También se deben presentar apenas finalice el evento, 3 días hábiles para presentar los soportes a quien corresponda para que la falta de asistencia no se tenga en cuenta. Obviamente, como les expliqué ahorita, pues el docente que da la asignatura, que está encargado de la materia, es aquel que llevará una planilla y registrará en el CIA web las faltas de asistencia a los estudiantes. En caso de que el estudiante justifique su inasistencia y ésta sea avalada por el funcionario competente, la decisión será informada al profesor, al docente que imparte la asignatura para que proceda al registro CIA web, con lo cual la tal inasistencia será contabilizada con el acumulado de faltas y procederá a reprogramar el evento evaluativo que sea necesario. Por ejemplo, esto a lo que se refiere acá, los estudiantes que por alguna causa de las anteriores mencionadas faltaron a un día que tenían un examen, un parcial, y no lo presentaron, entonces simplemente pues cumplen con que apenas termine el evento, presentan la incapacidad y el profesor entonces borra la falta e inmediatamente reprograma la fecha del examen para que el estudiante pueda presentarlo. Vamos a ver algunos capítulos, algunos, solamente no todo el reglamento, sino algunos capítulos, creo que son 3 apenas, de reglamento estudiantil, que es muy importante que ustedes tengan en cuenta. Vamos a ver el capítulo 9, que corresponde a la cancelación y suspensión de la matrícula. El artículo 61 de este capítulo habla de la cancelación de la totalidad de las asignaturas o cancelación de la matrícula o del semestre. La cancelación de todas las asignaturas en las que se encuentre matriculado un estudiante equivale a la cancelación de toda la matrícula o del semestre. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque tiene que ver con estudiantes que, por ejemplo, se matriculan antes y antes de iniciar clase, por algún motivo deciden no comenzar el semestre. Entonces, una vez iniciadas las clases en el periodo correspondiente, en ningún caso de cancelación de matrícula se devolverán los derechos pagados por tal concepto. Si la cancelación es antes de la iniciación de clases, la devolución del costo de la matrícula está sujeta a una deducción del 20% para cubrir gastos de administración. Es decir, si usted es estudiante que ya empezó el semestre, se quiere cancelar matrícula, cancélela, pero no se le ha reembolsado ningún dinero que usted pudo haber cancelado al matricularse. O si usted de pronto, digamos, vámonos al caso de que faltan una semana para iniciar clases, usted está matriculado y usted por algún motivo decide no iniciar semestre, cancela, la universidad le devuelve el 80% del valor de matrícula que usted haya cancelado. Se le deducen un 20% para gastos administrativos. Esto ténganlo en cuenta para próximos semestres, por si ustedes llegan a tener un caso como este, para que tengan en cuenta que si no van a empezar semestre, pues les devuelven el 80% de lo que ya pagaron. El artículo 62, la aceptación de la cancelación de la matrícula. A los estudiantes a quienes se les acepte la cancelación de la matrícula
con el lleno de los requisitos exigidos en este capítulo que estamos mirando, podrá autorizárseles posteriormente el ingreso al instituto. Mire muy bien que aquí hay un elemento muy importante, y es que quien vaya a cancelar matrícula debe llenar los requisitos que la universidad exige para hacer este procedimiento. El artículo 63. El retiro definitivo sin llenar formalidades o los requisitos que exige la universidad. El retiro del estudiante del programa sin el lleno de las formalidades o los requisitos reglamentarios para la cancelación de la matrícula da lugar a la pérdida del derecho al programa correspondiente. Estudiantes, yo esto lo he evidenciado sobre todo en los estudiantes que tengo en la presencialidad en semestres pasados, que un estudiante va al primer mes a clases y no vuelve a aparecer por ningún lado, y eso se le acumulan las faltas, efectivamente se le cancela el semestre por inasistencia. Entonces, como se fue, y así todas las materias que matriculó, como se fue y no dijo nada, no llenó requisitos, no canceló, entonces simplemente la universidad le quita el cupo. La universidad, digamos, le da pérdida del derecho al programa al que está matriculado. ¿Por qué? Por no llenar los requisitos correspondientes. Entonces, estudiantes, si usted quiere cancelar matrícula, haga las formalidades que la universidad le pide para que en el próximo semestre u otro más adelante usted quiera reingresar, pueda conservar el cupo que ya tenía la universidad en el programa que usted se matriculó. Artículo 64 del mismo capítulo que estamos mirando. La suspensión de la matrícula o del semestre. Entonces, ante justa causa, un estudiante puede solicitar la suspensión del semestre. ¿A quién? Al decano de la facultad, de su facultad. Esta suspensión se da en el periodo académico en el que usted está cursando. La suspensión no puede abarcar más de un semestre, salvo para aquellas personas que tengan que prestar el servicio militar. Esto para los hombres, a quienes el servicio militar es obligatorio. Para un hombre que esté matriculado y ya esté en curso en esto del servicio militar obligatorio, pues la universidad le podrá suspender el semestre hasta que termine su servicio militar y volver a la universidad. Pero para un estudiante que desee suspender con causa justa, el tiempo no puede exceder más de un semestre. Y hay un parágrafo importante acá. Entiéndase por suspensión de la matrícula el acto administrativo que autoriza al estudiante al retiro de las clases y actividades académicas por un tiempo limitado o por el resto del semestre. Este acto administrativo deberá especificar la causa, y esa causa debe ser una causa justa, y las circunstancias académicas en las que termina el estudiante, en las que suspende el semestre. La suspensión brinda el derecho al estudiante de conservar su cupo en el mismo semestre en el que estaba y máximo para el siguiente. Entonces, el pago de los derechos de matrícula es proporcional al tiempo del servicio de clases y el resto se le abonará, si es el caso, para el semestre siguiente. Esto es importante, estudiantes, por si alguno por alguna razón necesita suspender el semestre. Recuerden que este artículo 64 usted lo faculta para presentar su caso a decanatura y que suspendan el semestre suyo. Bien, vamos para el capítulo 12 que nos habla de las evaluaciones. Entonces, aquí hay una definición en el artículo 73 de lo que son las evaluaciones en el ITM. La evaluación del rendimiento académico es un proceso que es integral, que es continuo, que es acumulativo, que es racional, que es científico, que es cooperativo, que es ético y que busca o que tiene como objeto apreciar las aptitudes, actitudes, conocimientos y destrezas que del estudiante frente a un determinado programa de formación académica y un seguimiento permanente que permita establecer el cumplimiento de los objetivos educacionales o competencias académicas propuestos por el programa. Es decir, mis queridos estudiantes, ¿esto qué nos quiere decir en otras palabras? Que el ITM a usted lo evalúa de manera objetiva, ¿cierto? En los conceptos que aquí están enumerados.
de manera integral, de manera continua, de manera acumulativa, de manera racional, de manera científica, etcétera. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros los profesores, digamos, no podemos evaluarlos a ustedes como a pleno ojo, ¿cierto? De manera subjetiva, ¿no? Ese estudiante sí se conecta, ese estudiante sí presenta trabajo, ese estudiante es cumplido. No, califiquémoslo bien. O el caso contrario, califiquémoslo mal. No. Nosotros, o por ejemplo, en esta materia se califica con base en una rúbrica de calificación. Esa rúbrica de calificación, mis queridos estudiantes, no la elabora el docente que les está hablando. Esa rúbrica la elabora la universidad con base en todos estos parámetros que les acabo de mencionar. La universidad elabora esa rúbrica y me la entrega a mí para que yo lo califique a usted, o califique sus trabajos, o sus evaluaciones, o el trabajo del que estemos hablando. Yo simplemente cuando le califico un trabajo a usted, me ciño a la rúbrica de la universidad, ¿cierto? ¿Para qué? Para que su calificación sea objetiva y bajo los parámetros que aquí le estoy presentando. Bien, el artículo 74 nos habla de la escala de evaluación que usa el ITM. La escala de evaluación va de 0 a 5, siendo 5 la máxima nota que se pone o que se puede calificar. Y quien obtenga una nota de 3, sobre todo en pregrado, que es donde ustedes están matriculados, digamos que se da por aprobado o el examen o la materia, ¿cierto? Lo mismo para los posgrados, para la gente de posgrados en especializaciones, en maestrías o doctorados, también se califica de 0 a 5, siendo 5 la máxima nota, pero para ellos aprobar una materia, un examen, un trabajo, deben aprobar con 3,5. Aquí hay un grado más de exigencia para ellos. Entonces, toda nota que el profesor ponga se va a expresar en un número entero y en un decimal, como está aquí el ejemplo. Por ejemplo, 3,5 o 4,2 o 2,8 o si es el caso, un número entero, 4, 3, 5, etcétera, ¿cierto? Así se expresarán las notas que usted saque durante el semestre. La forma de efectuar las evaluaciones. Digamos que a excepción de las pruebas de seguimiento, cuya modalidad será determinada por el profesor, los decanos de facultad determinarán para cada caso la forma de efectuarse las pruebas académicas que podrán ser orales o escritas. Estudiantes, para el caso de nosotros, ya los actos evaluativos están programados desde decanatura. Estos actos evaluativos son inmodificables y por eso les digo, si nos da el tiempo ahorita, los vamos a mostrar para que ustedes tengan en cuenta cuáles son y más o menos en qué semanas se van a hacer esos actos evaluativos. Bien, el artículo 79 habla de la revisión. Toda prueba o evento evaluativo escrito será susceptible de revisión por el profesor respectivo, si así lo solicitara el estudiante en el momento mismo de la devolución, la que deberá efectuarse en el aula de clases o en otra dependencia del instituto previamente señalada por el profesor en fecha y hora predeterminadas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que usted tiene aquí en este artículo usted tiene un derecho. ¿Cuál es ese derecho? De usted pedir la revisión de un trabajo que usted presentó. ¿Cierto? El profesor le calificó un trabajo, usted vio el trabajo, usted considera que usted merece más nota, tiene los argumentos para usted poder pedir la revisión, entonces simplemente usted le solicita a su docente que le revise nuevamente el trabajo. Como es un derecho que usted tiene, el profesor tiene la obligación de revisar nuevamente su trabajo, ¿cierto? Y mirar si efectivamente hubo un error a la hora de calificar o efectivamente esa era la nota que usted se merecía en su trabajo. Entonces, este artículo a usted le brinda un derecho, que es el de revisión. También aquí este artículo 80 le brinda a usted otro derecho, que es el de solicitar un segundo o tercer calificador. Usted no quedó contento, no quedó conforme con la revisión del profesor. Usted entonces solicita a la universidad un segundo evaluador. Entonces, todo examen o prueba escrita con un valor igual al 20% podrá ser sometido a segundo calificador, si así lo solicitara el estudiante al momento de la devolución. En tal evento, entonces, tengan en cuenta estudiantes,
La nota definitiva será el resultado de promediar la calificación inicial del segundo calificador es decir, se promedia la primera nota que el profesor le dio y la segunda nota del segundo calificador. Salvo que entre las dos notas hubiera una diferencia igual o superior a una unidad, caso en el cual se designará un tercer calificador. Entonces, como esto es un derecho que usted tiene, usted lo puede solicitar. ¿Qué pasa? Como se computan ambas notas, puede pasar o que usted saque más, sí, efectivamente puede pasar, o que saque menos. Esto es un derecho, pero también es un arma de doble filo, porque usted se somete, o sea, usted se juega esta carta, ¿cierto? Les voy a contar lo que me pasó como estudiante cuando yo era estudiante de maestría en la universidad. Una profesora que fue a darnos una clase del módulo que estábamos viendo, dio la clase, puso un trabajo, lo puso en grupo, yo quedé en un grupo con otras 3 personas, una de las personas era más bien un poco conflictiva, hicimos el trabajo, lo presentamos, sacamos una nota, pues que no era la que esperábamos, obviamente, pensábamos que sacaríamos más, pero no. Sin embargo, pues nosotros aceptamos la nota, ya. Esta otra persona que, como les dije yo, un poco polémica, pues no aceptaba la nota, no la aceptaba. Resulta que los otros 3 integrantes del grupo, es decir, los otros 2 y mi persona, decidimos que no íbamos a solicitar segundo evaluador, que íbamos a dejar la nota así. Esta otra persona, sin el consentimiento de nosotros 3, pidió segundo evaluador a la universidad. Y adivinen qué pasó, muchachos. Sacamos la nota que sacamos fue menos que la que habíamos sacado en primer lugar. Y eso, de alguna manera, nos afectó el promedio del semestre. Entonces, por eso les digo que aunque esto es un derecho que usted tiene, también es un arma de doble filo. Entonces, pero usted debe estar enterado de esto, mi querido estudiante. Vamos para el capítulo 17, el tema de finalidad. Entonces, en armonía con los principios generales del presente reglamento, aquí nos hablan del régimen disciplinario, estará orientado a sancionar, a prevenir y corregir conductas contrarias a la vida institucional. Son conductas contrarias a la vida institucional, aquellas que atenten contra el orden académico o contra la ley o contra los estatutos y reglamentos de la universidad. Vamos a verlos aquí de manera un poquito más detallada, aunque yo se los voy a explicar. Miren ustedes. Este artículo 138 es muy importante. Entonces, conductas que atentan contra el orden académico, estudiantes. Proceder con fraude o intento de fraude en actividades evaluativas. Y se tipifican estos por el hecho de copiar o tratar de copiar, usar o intentar cualquier información no autorizada por el profesor o cooperar para que otros lo hagan en el desarrollo de exámenes u otras actividades evaluativas. Se tipifica igualmente el fraude por sustracción de cuestionarios que van a ser usados en la realización de pruebas evaluativas, por enterarse previamente por cualquier medio de su contenido. Es una particular modalidad de fraude la suplantación, que consiste en sustituir actividades evaluativas, así como la falsificación o cualquier otra forma de falsedad documental, o en permitir propiciar o aprovecharse de la situación o de la falsedad. Para los efectos previstos en este artículo que les acabo de leer, el 138, se entiende por actividad evaluativa todo el proceso de evaluación, desde la preparación del tema hasta la revisión final de la prueba. Voy a poner un caso muy concreto en el que ustedes se pueden ver inmersos en este artículo, y es un trabajo que ustedes van a presentar para la clase, que es la escritura de una reseña crítica. Ese trabajo va a ser pasado por una plataforma que se llama Turnitin. Turnitin es un software que la universidad paga, es un software que le garantiza a la universidad el 80% de lo que detecte. El software, cuando usted pasa el trabajo por ahí, sobre todo lanza 2 informes muy importantes, que son el informe de similitudes,
y el informe de trabajo hecho con inteligencia artificial. Entonces, para los estudiantes que su trabajo académico presente más del 30%, el 30% o más del 30% de similitud, se considera plagio, tiene nota 0 y se reporta a comité disciplinario. Estudiante que presente trabajo con trabajo hecho con inteligencia artificial, también se reporta al comité disciplinario con nota 0. Eso se tipifica o fraude o plagio. Por eso es muy importante, estudiantes, que ustedes asistan a la clase que ya está programada por biblioteca, porque yo ya la agendé por biblioteca, una clase que se llama norma ZAPA y manejo de bases de datos. Ustedes la aprendan a utilizar porque las normas ZAPA son las normas que la universidad utiliza para cuando usted cite otros autores u otros trabajos en sus trabajos académicos. Entonces, para que Turnitin a usted no le empieza a mostrar similitudes, gran porcentaje de similitudes, todo lo que usted ponga de otro autor en su trabajo, cítelo según norma ZAPA. Por eso yo le recomiendo que a esa clase no falte y si no la puede ver, no se puede conectar, pues vea la grabación, ¿cierto? Que ya en los próximos días anunciaré la fecha y la programaré con el respectivo enlace de conexión. Estudiantes, hasta aquí el tema de normas institucionales. Preguntas, inquietudes, estudiantes, al respecto sobre esto que acaban de ver sobre normas institucionales. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Están claras? Bueno, entonces aquí vamos a mirar un poquito del cronograma de trabajo para hacer la segunda y última parte de la sesión. Les voy a proyectar, denme un segundo, por favor. Están viendo en pantalla, están viendo mi pantalla lo que les estoy compartiendo. Sí, profe. Sí, profe. ¿Me confirman, por favor? Sí, Sí. bien. Entonces, aquí, aquí yo les señalé en esto está en el compromiso académico, les señalé los días de nuestros encuentros sincrónicos. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Aunque estos primeros días de febrero hemos tenido encuentros sincrónicos más seguidos porque hay necesidad de tenerlos, ya después los tendremos un poquito más espaciados. Entonces, los encuentros sincrónicos los tendremos los martes y los jueves a partir de marzo de 5 a 7 de la noche, es decir, 2 horas. De la siguiente manera, entonces, el primer encuentro de dicho mes, es decir, del mes de marzo, será el martes 3 de marzo, ¿cierto? Es el primer encuentro de marzo, un martes 3 de marzo. Entonces, el siguiente encuentro sería el jueves 19 de marzo. Es decir, un encuentro semana por medio al mes. En otras palabras, la semana que haya encuentro martes, la siguiente no hay encuentro, pero a la posterior de esa semana hay encuentro jueves. No sé si me hice entender con eso, ¿está claro? Sí, Estudiantes, profe, ¿hay está alguno? claro. Listos. O sea, a partir del 3 de marzo tenemos encuentro martes y jueves, semana por medio. Entonces, el martes 3 tenemos encuentro, la semana siguiente no, la semana siguiente sería jueves, pero el 19. Y así sucesivamente. Si ustedes se dan cuenta y revisan el compromiso académico, se darán cuenta que está programado aquí en estos cajoncitos los encuentros
los encuentros sincrónicos con la fecha y la hora. Los pueden ir mirando, los pueden ir revisando. Ahí están los encuentros. Listo. Yo en su debido momento les estaré compartiendo el enlace de esos encuentros. Bien. Entonces, tenemos, un segundo. Tenemos entonces, estudiantes, los temas que vamos a ver en estas semanas. Estas semanas hemos presentado la materia, hemos presentado el reglamento estudiantil. En estos momentos estamos presentando el cronograma del semestre, ¿cierto? Eso es un punto que les van a preguntar en la evaluación docente y ustedes, pues obviamente, como el profesor está cumpliendo con esto de presentarse, de presentar la materia, de presentar el cronograma, entonces deben de poner que afirmativamente el profesor lo hizo. Eso semana 1. En la semana 2 nos venimos un poquitico atrasados por el tema de la activación del aula virtual. Entonces, tenemos lo que es el primer tema a trabajar, que es la función del lenguaje y las máximas de Paul Gris. Esa fue la lección que les colgué hoy en la plataforma, en la pestañita donde dice semana 1 a las 5. Ahí encuentran la lección que se las monté en video y debajo del video está la actividad que ustedes deben realizar. Para la semana 3 vamos a ver entonces todo lo que tiene que ver con el tema de diferencia entre oír y escuchar, escucha activa, tipos de escucha, el tema de capacidad de síntesis, que es muy importante para un trabajo que van a hacer ustedes, que es el organizador gráfico. Vamos a ver los tipos de organizadores gráficos. eh, Luego, a la siguiente semana vamos a ver técnicas de comunicación y un tema que se llama ética de la comunicación, y tendremos nuestro primer momento evaluativo, que será ¿cuál? El organizador gráfico. ¿Cómo será ese trabajo, mis queridos estudiantes? Ese trabajo constará en que yo a usted usted va a escuchar un podcast que yo le voy a proporcionar. Ese podcast dura no más de 10 minutos y usted lo va a sintetizar y lo va a organizar en un organizador gráfico, que puede ser un árbol de problemas, que puede ser un mapa mental, que puede ser un mapa conceptual, que puede ser una línea de tiempo. Bueno, en fin, lo que usted escoja. En el organizador que usted escoja, allí va a poner la información del podcast. Esa es la primera nota que tendremos nosotros en la materia. Luego tendremos lo que son los niveles de lectura, tipologías textuales, componentes para el análisis de la lectura. Aquí viene entonces la capacitación de normas APA, que la tendremos en el mes de marzo. Ya les programaré por Teams y les compartiré el enlace. Esa clase es muy importante, que se conecten, porque esa clase no la doy yo, esa clase la da un profesor de biblioteca. eh, Y si no se puede conectar, pues vea la grabación de la clase. Luego vamos a ver el uso de la IA en la escritura académica, protocolos de uso de la IA en la escritura académica. Esa clase es bien importante porque la IA no la satanizamos, sino que la IA la ponemos a trabajar para nosotros. No que ella nos haga el trabajo, sino que trabaja para nosotros. Vamos a mirar la originalidad en la escritura académica, porque ustedes van a hacer un trabajo de escritura académica. Luego, vamos a empezar a trabajar el tema que se llama reseña. Y en esto tendremos algunas sesiones o lecciones. Ya veremos la metodología en las que se explicará el tema para que usted realice una reseña. Tendremos en el momento evaluativo 2, que pesará el otro 20%, será un rastreo de información utilizando la IA. En su debido momento les explicaré en qué consiste este trabajo. Por ahora, simplemente estamos mirando el cronograma. Luego tendremos
la semana de receso, de Semana Santa. Luego volvemos, tendremos escritura a través del currículo, la reseña, seguimos con el tema de reseña, tendremos luego la macro, la micro y la superestructura de textos, la macro regla de textos, ¿cierto? Luego veremos el parafraseo, que es muy importante dentro de la escritura académica, la citación, la decisión y corrección de textos por parte del estudiante. Y tendremos el tercer momento evaluativo, que es donde usted deberá presentar una reseña crítica, es decir, un texto escrito de manera académica, citando otros textos bajo las normas APA. Yo ya les proporcionaré, digamos, sobre qué van a escribir la reseña y qué extensión tendrá la reseña. Ese es el trabajo que ustedes deben entregar por Turnitin para ser examinado. Ahí es donde miramos la probidad académica, la originalidad académica del estudiante, y que usted, Dios no lo quiera, usted no se vea inmerso en alguno de los ítems que dijimos ahorita del artículo 138 en temas de fraude o en temas de plagio. Espero que eso no pase con ustedes. Luego entraremos al tema de la oralidad, registro del lenguaje, géneros discursivos, y aquí empezaremos ya a programar lo que son las exposiciones. Ustedes tendrán un tema de exposición en estas últimas semanas. Entonces tendremos el momento evaluativo 5, tendremos, perdón, el momento evaluativo 4, que me lo brinqué aquí, simulacros de prueba de lectura crítica. Perdón, tenemos aquí, me equivoqué. Tenemos el momento evaluativo 4 después de la reseña, que son las exposiciones, ¿cierto? Usted va a ver va a hacer una exposición o llamada ponencia individual. Esa tendrá un valor del 20%. Entonces, aquí iremos programando las sesiones de exposición para que ustedes lo puedan hacer. Luego tendremos el simulacro del examen de lectura crítica. Es un simulacro parecido al examen final que ustedes van a presentar. Yo simplemente les paso el link del simulacro. Ustedes desarrollan el simulacro. Se tiene entre 30 y 50 preguntas aproximadamente. Y luego, en la última semana, aquí están las fechas estipuladas para ello, que está, ya en su momento la programaremos, será el 31 de mayo. Hay un momento que es o de 10 a 12, o hay otro momento que es de 6 a 8 de la noche. Ya usted se acomodará en cualquiera de los dos horarios del mismo día para presentar este examen. Este examen lo va a presentar como a través de la plataforma C Virtual, que ya en otra sesión les mostraré cómo funciona la plataforma C Virtual, porque por ahí van a presentar ese examen y sería el último examen, y ahí completaríamos de, el 100% de lo evaluado en la materia. Estudiantes, tengan en cuenta que esta materia no se habilita. Esta materia o usted la pierde o usted la gana, ¿cierto? No tiene habilitación. Les cuento simplemente por información. El semestre pasado tuve un estudiante repitiendo la materia, la había perdido el primer semestre del primer semestre del año pasado. En el segundo semestre la repitió conmigo y la volvió a perder. Este semestre posiblemente la debe estar viendo con algún otro profesor. Entonces, de ahí lo que les digo yo, o la materia tú la ganas o la materia tú la pierdes, no se habilita. Estudiantes, dudas, preguntas, inquietudes al respecto del cronograma que ahí a grosso modo les compartí. De momento, claro, profe. ¿No? Claro, listo, Luis. Bueno, mis queridos estudiantes, entonces, nada, les vuelvo y les reitero, firmen el compromiso académico, denle una miradita que en ese compromiso académico está el cronograma que les acabo de mostrar,
denle una miradita al cronograma. En la última columna están las fechas de los encuentros sincrónicos para que las tengan en cuenta. Igual yo a ustedes les recuerdo, les escribo por Teams, les mando el enlace. Liliana, adelante. Profe, tengo una duda. Cuéntame. Debajo de donde dices que subiste los videos, está pues lo que debemos realizar, ¿cierto? Funciones del lenguaje y todo eso. ¿Eso dónde se desarrolla? Donde dice que los 10 ejemplos, ¿en Mira, dónde desarrollo esa parte? ya. Esa actividad tú la desarrollas en tu casa, la desarrollas en un archivo Word, o tú quieras desarrollarla. Esas actividades que yo pongo, como lo dije al principio de la clase, hacen parte de lo que se llama en la metodología constructivista el aprendizaje significativo. Es donde usted los conceptos que ve en la lección los aplica en una actividad determinada que yo a usted le pongo, ¿cierto? Entonces tú la vas a hacer como para aplicar los conceptos que viste en la lección. Eso tú no me lo tienes que enviar a mí por ninguna parte, ni por correo, ni por ninguna parte. Yo no, porque yo, si fuera para eso, hubiera elaborado otro tipo de actividad donde tú me enviaras el trabajo para yo calificar. Esas actividades se llaman actividades de clase. Eso corresponde a la clase, al ejercicio y al estudio de la materia, que recuerden que gran porcentaje del estudio de la materia en la virtualidad la hacen ustedes, ¿cierto? Entonces, como tú vas a ver la lección que yo te monté ahí, con base en los conceptos que yo te expliqué, vas a hacer la actividad. No sé si es claro lo que acabo de decir. Sí, profe, sí. Sino que pensé que tocaba enviarla en algún lado, no había escuchado, entonces tenía esa duda. No, Muchas gracias. tranqui, no te preocupes. Nada. Bueno, estudiantes, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Con todo el gusto, aquí estoy para resolverlas. Miglady, adelante. Entonces, la próxima semana usted nos estaría dando como el podcast que nombró, ¿cierto? Sí, yo la próxima semana estaría mirando el calendario. Posiblemente la próxima semana no programemos la entrega del organizador gráfico en razón de que estamos un poquito atrasados en los temas y para que usted pueda presentar el trabajo, pues es importante ver, por ejemplo, el tema de capacidad de síntesis. Es importante también ver un poquito del tema de organizadores gráficos. Entonces, ya en su debido momento, yo les anunciaré por Teams. Ustedes ven que yo por Teams les estoy anunciando constantemente más o menos en qué fechas estará disponible el podcast que les voy a pasar. Igualmente la tarea yo la creo en la plataforma, ahí en el campus virtual, y ahí ustedes la van a realizar, la van a montar. ¿Listo? Entonces, igual estén pendientes, igual yo siempre les estoy avisando. Entonces, por ahora vamos viendo los contenidos de la materia, vamos viendo el contenido del tema uno que les monté hoy. Ya les iré montando más contenido para que ustedes vayan estudiando y recuerden, quedamos pendientes que el próximo jueves tenemos nuevamente encuentro porque ustedes tienen ya programado el encuentro con la psicóloga de bienestar institucional. Eso es una programación de la universidad para los estudiantes de primer semestre. Entonces, este jueves 19, la sesión la tendrán con la psicóloga Andrea Meneses. Ella es la que va a dirigir la sesión. Simplemente es el instante que ella tiene con ustedes. Creo que eso no dura más de una hora y ya. Entonces, va a quedar grabada igual, pero es importante que estén ahí para que ustedes se enteren de todos los beneficios que ustedes tienen en bienestar institucional, los que tienen acceso ustedes por ser estudiantes del ITM. ¿Está claro, estudiantes? Listo, profe. Entonces, vamos viendo los temas y viendo el video y haciendo como la actividad de clase de esta semana. Exactamente, correcto, mi lady, muy bien, perfecto. Así es. Bueno, mis estudiantes, para mí ha sido un gusto tenerlos hoy aquí en la clase, un gusto que sean estudiantes del ITM, para mí es una alegría siempre tener contacto con mis estudiantes. Entiendo que muchos de ustedes trabajan, no se pueden conectar, pero ahí quedan las grabaciones de las clases para que las puedan ver
después. Entonces, el día de mañana seguramente monto esta clase a la plataforma y les hago el anuncio por la plataforma Teams, por si la quieren repetir o los que no la pudieron ver por la conexión, la vean. Entonces, estudiantes, un resto de tarde y una feliz noche para todos ustedes y nos vemos en el próximo encuentro del jueves con la psicóloga Andrea Meneses. Que estén muy bien. Profe, muchas gracias. Buena Chao, profe, tarde. muchísimas gracias. A Adiós. ustedes, que estén bien, se cuidan.